Buenas noches, soy un estudiante del curso de infectología y soy del grupo número 20. Hoy vamos a hablar sobre el caso clínico número 11, el cual la problemática es que a partir de la historia clínica y las evidencias vamos a intentar de evidenciar las fotografías y llegar a las identificaciones de los agentes causantes de la patología del paciente. El objetivo es dar a conocer distintas causas de la enfermedad del paciente. Ya hablando del caso clínico número 11, entonces tenemos un paciente llamado Jorge, de 62 años de edad, piel trigueña y de Simancas, Santander, que el motivo de consulta es aparición súbita de lesiones eritematosas infiltradas y discretamente pruriginosas en miembros superiores, tronco y miembros inferiores. Hay que tener en cuenta que el paciente tiene antecedentes que refiere estar bien hasta el momento de la enfermedad actual, solo había consultado por dolor abdominal y reflujo gastroesofágico, gastritis en el fondo del estómago y test de una ureasa positivo. Entonces, el paciente al llegar se le van a hacer los laboratorios que son la prueba de la erpromina, vaciloscopia de moco, cuadro hemático, biopsias y entre otras, el cual va a dar a conocer que el paciente tiene una respuesta inmune. Bueno, en realidad tiene tres tipos de respuesta, que es la reacción de mitsucía negativa, reacción de edema y eritema, y la inmunidad celular alta, resultados humorales débiles, forma alta resistencia, predomina la inmunidad humoral, inmunidad celular débil, formas de multivacilares, qué pena. Entonces, al mirar todas las pruebas de laboratorio, vamos a darnos cuenta que el paciente va a tener una infección que va a ser dada por la E. coli. Que la E. coli lo que va a hacer es, bueno, es un organismo procariota enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos de animales y aguas negras. En realidad puede causar hematomas, disminución en el estado de la conciencia, disminución del gasto urinario, infecciones intestinales, extraintestinales graves como en el aparato excretor, como la vía urinaria, cistitis, meningitis, entre otras. El mecanismo de la patogenicidad de esta es que la persona infectada con E. coli sufre de proliferamiento intestinal y posteriormente la acción de la E. coli y la producción de la enterotoxina, la cual causa la salida de líquido y electrolitos del lumen intestinal, lo que resulta en la diarrea. También hay que tener en cuenta que los factores que influyen en la proliferación son la motilidad intestinal, la secreción glandular, los factores nutricionales, los anticuerpos y la ecología microbiana intestinal. También hay que tener en cuenta que la E. coli tiene un periodo de incubación de que varía de 1 a 16 días, y la mayoría de infecciones se manifiesta después de 3 o 4 días. La parte de los síntomas, si el paciente tiene unos síntomas como fiebre, que la produce por el efecto de las citoquinas, y la reaccionan con el compromiso cardiovascular inicialmente por mediadores celulares y toxinas de esta bacteria que causan el shock circulatorio de tipo distributivo. También hay que tener en cuenta que este paciente se le va a hacer una diálisis de medicamentos como las corticosteroides, transfusiones de concentrado de eritrocitos y plaquetas. La expectativa o pronóstico es que esta enfermedad puede estar causada de la muerte. Un apropiado tratamiento genera la recuperación del 50%. También se le hacen unos exámenes de coagulación de la sangre, grupo de pruebas metabólicas completa, conteo sanguíneo completo, conteo de plaquetas y entre otras. Dejándonos por aparte, la respuesta también de los laboratorios nos va a dar que tiene una sífilis por la Treponema pallidum, y ya sabemos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Por la parte de la información tenemos que esa Treponema pallidum es una especie de genus Treponema en el movimiento de rotación altamente contagiosa. Su estructura básica consiste en el filamento axial, incluido en un cilindro helicoidal de citoplasma. La patogenia es que este treponema se aprovecha de las ulceraciones en la piel y la mucosa y su principal vía de ingreso. Y la virulencia es que sus factores de virulencia, la capacidad de fijarse las células de huésped y piel mucosa, alcanzar los tejidos supraepiteliales a través de las lesiones inaperentes, entre otras. También hay que tener en cuenta que cuando nos dieron el examen de laboratorio nos van a dar otro significativo, que son la lepra tipo 1, que son relaciones de inverso debido al proceso de inmunidad celular y característico de una exacerbación aguda de las lesiones cutáneas y por crisis focales más generalizadas en la neuritis, que a veces dan lugar a lesiones nerviosas permanentes, que es causada por la Mycobacterium leprae, que cual la virulencia son los factores como el cofactor, micobactinas, catalasas, sulfolípidos, exoquelinas, entre otras. La patogenia es que una enfermedad infecciosa crónica cuyo reservorio es el hombre, la transmisión se realiza mediante el contacto directo y la puerta de entrada es la piel. Hay que tener en cuenta que la caracterizan tres cosas, que son la pared celular, la cápsula y el metabolismo. El tratamiento de la Mycobacterium leprae es de larga duración y se realiza con el Damnosona rhamnicin. Y también hay que tener en cuenta que tanto la Mycobacterium leprae como la Treponema pallidum y la E. coli va a hacer que el paciente presente una sepsis, que con lepra tipo 1 se invoca en una sepsis de carácter urinario, lo cual indica el paso a la lepra tipo 2, que desencadena la producción de nódulos dolorosos